Lo más relevante, siempre lo he dicho, no es cómo llegamos, sino cómo salimos. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios nos habla creo que cambian todo en nuestra manera de pensar, por ende de actuar. Todos reconocemos que tenemos una historia, ¿cierto? ¿De qué habla tu historia? ¿Tu historia de vida de qué habla? Ok, me gusta escuchar algunas respuestas de este lado. De alegrías y tristezas, más alegrías que tristezas, ¿ok? Te voy a llevar a una historia que no es cualquier historia. Una historia que, aunque no lo creas, habla de ti. ¿De quién habla? De ti. Así que si traes tu Biblia, vamos, por favor, ábrela en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leerla y después vamos a orar, ¿de acuerdo? Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. Son 13 versículos donde está esta extraordinaria historia. ¿De acuerdo? Dice así: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor de Jonatán o de Jonatán? Versículo 2. Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. Verso 4. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Versículo 6. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad. Por lo que le prometí a tu padre Jonatán, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo, di conmigo, a la mesa del rey. Lo puedes decir un poquito más fuerte, dilo, 1, 2, 3, a la mesa del rey. Versículo 8. Entonces Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Verso 10. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Versículo 11. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy tu siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David, como si fuera uno de los hijos del rey. Verso 12. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y terminamos en el versículo 13. Dice: y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía, otra vez dilo fuerte,
a la mesa del Rey. Es el nombre que le he dado en esta sesión. ¿Qué te parece si me acompañas cerrando tus ojos y juntos oramos al Señor? Le pedimos que hoy nuevamente, a la luz de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, pueda hablar a nuestro corazón y pueda llevarnos a la toma de decisiones que necesitamos accionar. Padre amado, nuevamente estamos delante de ti, creyendo y reconociendo que tú tienes palabras de vida eterna, que solamente el venir a ti y reconocer tu consejo en nuestra vida para posteriormente aplicarlo hará la diferencia, Dios. Gracias porque tu palabra siempre está llena de esperanza, está llena de corrección, nos llena aún de sabiduría, porque si hay algo en este mundo en el cual nos dedicamos a diario, hay una cantidad enorme de información y poca sabiduría. Pero hoy no queremos solamente añadir a nuestra cabeza más información. Hoy queremos que tu verdad, Señor, añada sabiduría a nuestra vida. Porque queremos, Señor, seguir en este proceso en el cual necesitamos seguir siendo transformados, necesitamos seguir siendo madurados, necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad para nuestra vida, por ende de nuestra familia y de todo lo que nos rodea. Señor, te damos gracias porque tú nos llevas aún con paciencia y con ternura, con misericordia, a que podamos darnos cuenta de dónde tú nos quieres. Por eso, Señor, te lo pedimos en esta mañana, que sigas alumbrando nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo hemos pedido y decimos amén. Muy bien, familia, como te decía, esta historia que yo sé que a lo mejor en alguna otra ocasión la has leído o la has escuchado, es una historia, creo yo, un poco popular, que se ha tomado muchísimos mensajes de esta porción. Hoy yo quiero hablarte un poquito de lo que representa estar a la mesa del Rey. ¿Sí? Como bien viste en esta narrativa, la historia habla del rey David, ¿verdad? Personaje que en este momento ya estaba siendo ni más ni menos que el rey de ¿quién? De Israel. Ahora, esta semana tuvimos un poquito, ¿verdad?, de referencia entre el amor y la amistad, ¿verdad? Tuvimos nuestro evento de parejas. Qué importante que sigamos trabajando, lo digo entre paréntesis, qué importante que cada vez más matrimonios se sigan conformando a la voluntad de Dios, de verdad. Esa es la base de la familia. De ahí la sociedad, ¿verdad?, empieza a tener grandes carencias porque no hay matrimonios que quieran moldear el consejo de Dios. Yo por eso seguiré afirmando que la verdad de Dios primeramente trae consigo un impacto a nivel familia, ¿sí? Porque a veces queremos que todo sea de manera general, pero les digo algo, necesitamos primeramente trabajar con nuestros matrimonios. Y ayer tuvimos nuestro tiempo también precioso de Grupos Conexión, donde el tema fue eso, la amistad. Y qué importante que tengamos como referencia esos dos valores, que son valores que vienen de parte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque este pasaje es el resultado de un pacto, de una referencia, de un tiempo, de una amistad muy, muy profunda, como muy pocas vas a encontrar en toda la narrativa bíblica. Estoy hablando de la amistad de Jonatán con David. Y esa amistad los llevó a que pudiesen tener digamos, un vínculo muy fuerte, que a la muerte de Jonatán, ojo, David nunca se le olvidó el compromiso que había hecho con Jonatán. ¿Te acuerdas que su mismo padre, voy a decirlo así, de Jonatán era enemigo acérrimo de David? David aún todavía no era rey y se enfrentó ante el mismo, ¿verdad?, vamos a decirlo, lanza de Saúl, ¿verdad? Y aunque Jonatán era hijo de Saúl, eso no condicionó su lealtad, su compromiso con su amigo
David. Eso a mí me habla mucho, ¿no? Y podría decirte aún más. Pero me voy a centrar en esta extraordinaria historia, porque mira, yo coincido con muchos eruditos que han dicho de este pasaje que este pasaje no se puede tomar solamente como una ilustración de un amor, de una amistad, de una relación, de un compromiso, sino trasciende, y ese es mi objetivo en esta sesión. Quiero presentarte las verdades, porque como te lo dije al inicio, esta historia en realidad sí habla de Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, pero en realidad esta historia habla de ti y habla de mí. Este amor no solo ilustra el amor humano, te digo algo, ilustra el amor divino. Si me lo permites decírtelo así, es el amor de Dios ilustrado por un amor humano. Y en estos minutos vas a ver si en alguna parte coincide con todo lo que verdad ha sido tu historia. ¿Te digo algo? En mi historia coincide perfectamente, ¿sí? En tu historia, ¿verdad? Es el reto de que tú puedas encajar cómo, si hay este proceso, porque yo te voy a hablar que esta historia la he dividido en 3 principales procesos. Y en esos 3 principales procesos se encuentran verdades impresionantes que hablan, número 1, del Dios tan maravilloso que tenemos, y número 2, de la respuesta que tú y yo debemos de dar al ver ese gran amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿estás conmigo? ¿Estás listo para verlo? ¿Sí? ¿Sí estás listo? Ok. Vamos a empezar con un primer principio. Mira, la narrativa bíblica, yo le llamo la primer parte de este pasaje que hemos ya leído, le llamo el primer proceso como la condición. La condición es el punto de partida, porque todos tenemos un pasado en Dios, ¿verdad? Todos, nuestra historia habla de eso, habla de cómo nos encontrábamos. A lo mejor ya se te olvidó, porque a lo mejor ya tiene un poquito de tiempo, ¿verdad? Que el Señor te rescató, ¿verdad? Y yo creo que esa palabra define a todos los que estamos en este auditorio. Estamos aquí porque el Señor nos rescató, ¿verdad que sí? Si no te rescató, te digo algo, entonces creo que no te define esto. Pero si el Señor te rescató, eso habla de una condición en la que te encontrabas. Y vuelvo a repetir, que ya se te haya olvidado es diferente a reconocer que todos venimos de un pasado. Muchos de tal vez puedas identificar un pasado vergonzoso. No voy a pedirte que levantes la mano, pero a lo mejor sí. A lo mejor en tu historia hay mucha vergüenza. Y a lo mejor el solamente recordártelo, ¿verdad? O decírtelo, ya como dices, mejor agacho la cabeza. Porque efectivamente, en la gran mayoría de aquellos que hemos reconocido el señorío de Cristo, esa es la verdad. Hay un pasado, a veces, que quisiéramos que no hubiese existido. ¿Verdad que sí? Hay muchas malas decisiones que tomamos tal vez y que a lo mejor hasta el día de hoy son consecuencia de alguna otra manera de aquel pasado que tuvimos. Pues no te preocupes. Quiero que percibas primeramente la condición de nuestro personaje, la condición de un hombre que lleva por título o por nombre Mefiboset. Y me voy a reservar darte el significado de Mefiboset porque tiene que ver con el proceso, y cuando terminemos esta sesión te voy a dar el nombre de Mefiboset, porque yo quiero que percibas cómo en el proceso de Dios nada es casualidad, nada está como dicen, porque sí. Todo, aún yo creo que el nombre que tú tienes también tiene significado. Y en el nombre que tú tienes, el Señor ha puesto propósito. Algunos sí lo creen, algunos tal vez dicen, no, a mí no me interesa, ¿ok? Cada quien. Pero yo sí creo que aún Dios, al colocarte el nombre que tus padres eligieron, también hay un destino eterno en él. Mefiboset es el nombre. Y
Vamos a nuevamente ahí con tu Biblia, solamente ahí yo te invitaría a que te quedaras en segundo libro de Samuel 9, porque vamos a ir una y otra vez. Pero yo quiero llevarte a todo lo que encontré y puedo seguir desarrollando en todo este proceso. Partimos de un hombre, como lo vimos bien. Mira, hay que irnos un poquito más hacia atrás para darnos y resaltar estos detalles. En segundo libro de Samuel, capítulo 4:4, ya se habla de Mefiboset y se habla desde el evento desafortunado, triste, lamentable, ¿verdad? Podemos decirlo un accidente, podemos llamarlo, ¿verdad? Una situación totalmente que cambió su vida, ¿verdad? ¿Y cuál fue ese evento? Mira, aquí lo dice. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado ¿cómo? Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía ¿cuántos? O sea, ¿no nació así? No nació así. ¿Sí? Las circunstancias cambian. Familia, todos estamos expuestos. ¿Estás de acuerdo? Nos pueden suceder accidentes como en el caso de Mefiboset. ¿Cierto o no? Claro que sí. Pero no porque el Señor me guarda. Yo creo esa verdad. Pero eso no quiere decir que yo te he comprado una garantía, como muchos piensan, ¿verdad? Contra todo lo negativo. Porque cuando te pase algo negativo, entonces te vas a sacar de donde vas a pensar o creer que Dios no nos ha guardado. Definitivamente en la vida de Mefiboset, este evento en su vida cambió todo. Porque familia, si este evento pasara en el siglo XXI, yo sé que con el avance, toda la ciencia, las cuestiones de lo que es las terapia física y los instrumentos o los dispositivos modernos que ayudan a las personas a caminar, podría ser diferente. Pero estamos hablando de mucho tiempo, incluso antes de Cristo, donde una situación así era encadenarlo, ¿verdad? Prácticamente, ¿sabías que en la antigüedad personas que estaban con una discapacidad se arrastraban por las calles? Era deprimente. Si hoy te ha tocado ver, ¿verdad? No te estoy pidiendo, imagínatelo, pero si te ha tocado ver estas personas que están pidiendo dinero en la calle, que son limosneros y que tienen una discapacidad, y ves lo terrible de su condición por no tener los recursos. Imagínate en el tiempo donde no es porque solamente no existían los recursos, sino había los avances. Mefiboset era un paralítico, un hombre que se había quedado lisiado desde la edad de 5 años. Esa noticia llegó a las noticias desde Jezreel, dice la narrativa bíblica, de que Saúl, su abuelo, Jonatán, su padre, habían muerto. No solamente, fíjate, no solamente se quedó, bueno, o mejor dicho, se queda paralítico o lisiado debido a que aquí nos dan la explicación, que al enterarse la niñera, la que lo cuidaba, a Mefiboset, que dice, tomó al niño, huyó en tiempos de guerra, eso era muy común, saber darte ya murió quién, ya murió el rey, ya murió el padre, córranle, ¿no? Y huyó. Pero cuando huye, ¿qué pasa? Con el apuro, dice, mira, con el apuro, ¿qué pasa? Se le cayó. Y muchos eruditos llegan a la conclusión que no fue cualquier caída, ¿verdad? No, pues sí, de que, ay, se me cayó, levántate. No, fue tal vez en una peña, tal vez dio muchas vueltas. O sea, un niño de 5 años para quedar lisiado tuvo un grave, ¿verdad?, accidente. Se le cayó y quedó lisiado. Entonces, estamos en el primer proceso, estamos hablando de la condición. Yo te pregunto, ¿cuál es la condición de Mefiboset? ¿Cuál es la condición? ¿Está qué? Está lisiado. Voy a decirlo, está inoperante para valerse por sí solo. Oh, qué palabras tan fuertes. Está totalmente ajeno de valerse como cualquiera de nosotros. Está totalmente ajeno a poder decir tan solo lo que para nosotros es como cualquier cosa, trasladarnos en la vida de Mefiboset. Eso era imposible. La condición de esta historia parte de un hombre que definitivamente está lejos, ¿verdad?, de llegar a cabo por sí mismo el ejercer su vida diaria.
Y te lo voy a decir, y esa es la primer condición en la que yo voy a hablar por mí mismo, porque la intención no es hacerte ver que tú lo creas, sino que tú lo percibas y que tú lo reconozcas de forma voluntaria. ¿Y sabes por qué puedo decir que es mi historia? Porque yo también estaba lisiado, no físicamente, pero sí espiritualmente. Estaba imposibilitado de poder ver a Dios. Estaba imposibilitado de acercarme a Él. ¿Por qué? Porque no lo podía ver. Mi maldad y mi pecado eran tan grandes que yo pensaba y creía que estaba bien. Y familia, y esa es la situación espiritual en la que se encuentran todos aquellos que no caminan en la voluntad de Dios. Voy a decirlo así, están lisiados, están ajenos, están totalmente desviados, descoyuntados, como le quieras ver, por sus propios recursos de acercarse a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos. Fíjate lo que dice. El tratado a Romanos es un gran tratado teológico acerca de lo que es la justificación. Y él primeramente, el apóstol Pablo ha hablado de que nadie por sí solo puede llegar a Dios. Nadie que quiera con buenas intenciones, si no reconoce el señorío de Cristo en su vida, es imposible. Voy a decirlo, lo vuelve lisiado. ¿Cuántas personas tienen solamente buenas intenciones, pero se ven imposibilitados porque no reconocen la obra de Dios en su vida? Nadie por sus propias fuerzas podrá llegar a Dios si no es antes, primeramente, que éste se humille. El apóstol Pablo lo dice en estas formas: pues la naturaleza pecaminosa, que dice, es enemiga de Dios. ¿Cuándo? Dilo fuerte, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando esté tu pecado, tú no puedes estar en comunión con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es 3 veces santo. Y si hay pecado y tú piensas que tienes una relación con Dios, te engañas. ¿Por qué? Porque en Dios no hay pecado. ¿Qué es lo que imposibilitaba al hombre acercarse a Dios? El pecado. ¿Qué es lo que hasta ahora, el día de hoy, verdad, la gente, verdad, no quiere acercarse a Dios? Porque en el fondo sabe que va a ser tratado, ¿qué? Su pecado. Y cuando, verdad, se entiende eso, dice, yo no quiero eso, porque quiero seguir con mi pecado. Pablo dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, porque nunca obedeció las leyes de Dios. ¿Y qué dice? Y jamás lo hará. Y esa es la naturaleza del ser humano que está lisiada. No puede. Mefiboset, por más que quería levantarse, ¿tú crees que un día no dijo, hoy sí quiero? Y yo puedo especular y decir que detrás de esta historia de este hombre hubo muchos intentos por sus propias fuerzas de quererse levantar. ¿Pero qué? No puede. El ser humano a lo largo de la historia ha intentado por sus propias formas, métodos, relaciones, querer llegar a Dios, querer tener esto, que este único vacío que en Dios puede solventarse. Este vacío que todo ser humano tiene, esta insatisfacción que a veces carcome, que nada puede satisfacer. Y lo ha tratado de disfrazar con religiones, lo ha tratado de disfrazar con intenciones, con buenas obras. Pero te digo algo, está lisiado. ¿Me estoy dando a entender? Está lisiado. Yo estaba lisiado cuando no reconocía que en Cristo Jesús era el único camino, la verdad y la vida. Yo estaba lisiado porque creía que estaba bien y yo creía que en mis propias formas y fuerzas podía llegar a Dios. No puedes, dice Pablo, jamás lo harás. Pero no solamente el relato me dice que estaba lisiado, sino que estaba en un lugar, en una situación muy interesante. Si regresas al capítulo 9 de segundo libro de Samuel, ¿verdad? Dice el versículo 2, entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido un siervo de Saúl, y le dice, ¿eres tú Siba? Le preguntó el rey y le contesta, sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva?
De ser así, quisiera mostrarle, ¿cómo? La bondad de Dios. ¡Wow! Me impacta. ¿Sabes por qué? Porque en esta historia, en la condición de un hombre, este hombre se estaba prácticamente en su autocompasión. Los versículos más adelante nos van a dar la razón. Estaba sintiéndose, como él mismo lo dijo, como un perro. Pero ¿sabes lo que más me impacta? Es que, por eso vuelvo a repetir, no solo es una historia de un hombre manifestando un amor humano. Es una historia donde está el carácter de Dios inmerso. ¿Sabes por qué? Porque en mi historia Dios comenzó a acercarse a mí antes de que yo lo buscara. Antes de que yo optara por Él, Él ya me había visto. Familia, si tú piensas que tú estás aquí por mera casualidad y que a lo mejor has dejado de venir por mucho tiempo y ahorita ya estás como para guardar las apariencias, te equivocas. Porque un día el Señor te vio en tu condición de lisiado y preguntó por ti. ¿Y sabes por qué? Porque quiere mostrarte su bondad. Así fue mi historia. Y una vez que le pregunta, dándole lo que quiere hacer, le contesta Siba. Sí, hay uno de los hijos de Jonatán que sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Y la siguiente pregunta es también muy interesante. Le pregunta, ¿dónde está? Y le contesta, en Lodebar. ¿En dónde? En Lodebar. Lodebar, ya, yo me eché un clavado a investigar un poco de Lodebar. Para empezar, Lodebar está muy al norte de donde se encontraba, ¿verdad?, Jerusalén. Está en la dirección de la tribu de Dan o de la zona de Dan. Vamos a decirlo, estaba lejos primero, lejos. Cabe señalar que cuando algo, ¿verdad?, resulta interesante en la narrativa bíblica, que cada vez que un hombre o una mujer está, ¿verdad?, fuera de la voluntad de Dios, se encuentra lejos. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? Lejos. ¿Dónde se encontraban muchos personajes bíblicos que hablan que estaba fuera de la voluntad de Dios? Estaban lejos. En mi historia, ¿cómo crees que yo estaba? Lejos de Dios. Porque Lodebar no solamente significa un lugar geográfico en la historia bíblica, significa un lugar donde Dios no te quiere. Lodebar estaba totalmente lejos y el significado de Lodebar es lo que más me impactó, porque Lodebar significa sin pasto. Y más en este tiempo, ¿verdad?, donde era muy común tener consigo los rebaños. ¿Y con qué alimentan los rebaños de ovejas? ¿Con qué? ¿Y ese lugar tú crees que nada más porque sí? ¿Le pusieron Lodebar porque sí? No. Efectivamente, la historia dice que ese lugar era característico porque no había mucho. ¿Era un lugar óptimo para alimentarse? No, a los rebaños no, Lodebar no era una opción. En otras palabras, Lodebar era árido. Te lo voy a decir así, Lodebar tenía una connotación de miseria. Y aunque suene muy crudo y duro, voy a decirlo así. Aquel que se encuentra sin Dios, aquel que no quiere a Dios, aquel que se encuentra refundido en su discapacidad, la gran verdad es que está en un lugar de miseria. Está en un Lodebar. Está en un lugar donde no hay alimento, en una tierra árida. Y yo me encontraba en Lodebar. No solo como lisiado, sino en el lugar, que ya te dije, lejos, ¿y qué? Y totalmente fuera de la voluntad de Dios. Esa era mi condición. Pregunta, ¿también era tu condición? Y yo te pregunto, ¿y cuál será la condición de esta sociedad en la que vivimos?
Te digo algo, todos los días saludas a Mefiboset. Todos los días entablas una conversación con Mefiboset. Sí, yo quiero llevarte que mañana cuando estés frente a tu equipo de trabajo, frente a ese comadre, compadre, como le llames, y lo veas, y veas en sus ojos a Mefiboset. A lo mejor él no lo sabe, pero él está lisiado y está en Lodebar. Está ajeno a los planes de Dios. ¿Y por qué lo sé también? Porque un día yo también estuve de ese lado y yo era ese Mefiboset. ¿Te das cuenta cómo que esta historia no nada más es una historia bonita, romántica? Y recuerda, pero aquí ya hay una, en esta condición donde parece trágica, sí es trágica, pero ya hay una gran importancia. Que el rey, y no estoy hablando de David, ha decidido mostrarle su bondad. Alguien dele un aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque el Rey del universo, a esta sociedad de Mefiboset, ha decidido mostrarle su bondad. Eso es lo que nos mueve como iglesia. Eso es lo que nos lleva a entender que el Dios, el Rey del universo, mira, si ya no quiero seguir el desarrollo, pero aún un SIVA es un tipo de esa iglesia de la cual se le pide, ¿verdad? Que tiene que decirle cómo está la condición. Es un tipo de mensajero que hace posible esta acción. Familia, entonces en esta misma intención yo quiero decirte, mira, ¿cómo podemos decir? Aquí te traigo el versículo del hijo pródigo. Lodebar significa, vuelvo a resaltar esto, fuera de la voluntad de Dios. Lucas 15:13 dice: pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra. ¿Cómo? Ahí está la equivalencia a un Lodebar. Cada vez que alguien, ¿verdad?, está fuera de la voluntad de Dios, en la narrativa bíblica lo vas a encontrar lejos. Qué increíble, qué interesante. Tierra distante, tierra lejana, donde derrochó todo su dinero, una vida desenfrenada. Pregunto, ¿el hijo pródigo era un Mefiboset? ¿Sí o no? Estaba lisiado. Ahora, pero las grandes noticias, vuelvo a resaltar, es que ¿sabes qué? Vuelvo a repetir, el rey ya lo mandó a llamar y le quiere mostrar su bondad. ¿Sabes por qué? Es lo mismo que el Señor Jesús hizo con nosotros. El apóstol Pablo dice en Efesios 12:3: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes, ¿cómo estaban? Lejos de Dios. ¿Yo estaba lejos? Sí. ¿Tú estabas lejos? También. ¿Ya ves cómo si estamos hablando de nuestra historia? A ver, voltea con el que está a tu lado, dile: hola, Mefi. Dile al que está, respóndele, dile: hola, Boset. Y aquí está la diferencia. Dice: pero ahora. Dile otra vez. ¿Cómo? Pero ahora. Wow. ¿Qué había hecho David? Ya no va a estar en Lodebar. Lo voy a traer. ¿Cómo? Cerca. Wow. ¿Qué voy a hacer con él? Lo voy a acercar. ¿Quieres estar en la voluntad de Dios? Es estar cerca, no lejos. ¿Quieres realmente, verdad, decir que está en la voluntad de Dios? Siempre lo he dicho, familia, no es una actitud distante, no es una actitud apática la iglesia. Es involucrarte, es estar participando, es estar en servicio. Pero yo desde aquí, familia, nos engañamos. No puedes ser un discípulo de Cristo si eres un congregante. ¿Cómo le llaman a los de cada mes? Ahí lo tienes. Familia, eso no existe. La gran verdad es que ha sido ¿qué? Cercano. ¿Por qué? Alguien dele un aplauso fuerte. Por medio de la sangre de Cristo. En mi historia, donde hablo que estaba ajeno,
lisiado, totalmente lejos, en una tierra árida, en una tierra de miseria, Lodebar, yo fui acercado por medio de la sangre de Cristo. Y entonces eso me llama a la siguiente parte del proceso. ¡Wow! ¿Qué es la recepción? Pues cuando alguien te da ¿qué? La bienvenida, ¿no? ¿Te dieron una buena bienvenida el día de hoy? ¿Sí o no? A ver, ¿te dieron una buena bienvenida el día de hoy? Dale un aplauso entonces. Demos un aplauso a Dios por la vida de nuestras anfitrionas. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Es clave. Nadie quiere sentirse, hacerse, por así decirlo, incómodo en un lugar cuando dices no soy bienvenido. ¿Y qué pasó cuando nuestro personaje tiene un encuentro, una recepción con aquel que lo llamó? ¿Recuerdas? ¿Para qué lo llamó? ¿Para darle solamente unas sobaditas? Porque le quería mostrar ¿qué? Su bondad. Wow. ¿Te das cuenta del carácter de Dios, sí o no? ¿Tú crees que solamente es David? No, es Dios en la vida de este hombre. Porque así es Dios, familia. Y si nosotros decimos que somos su pueblo, ¿cómo tendría que ser nuestra accionar hacia todos aquellos que no le conocen? ¿Cómo tendría que ser? Te vamos a mostrar ¿qué? La bondad de Dios. Me encanta una canción que aquí contamos, ¿verdad? Que dice, yo cantaré. ¿De qué? De la bondad de Dios. Porque ese tiene que ser nuestro cántico. ¿De qué hablamos? De cómo Dios ha sido bueno. De que a pesar de nosotros, sus misericordias nos siguen extendiendo. Seguimos. Porque la recepción empezaba, mira, versículo 5. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de su casa de Maquir. Su nombre era, otra vez, Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Atención, mira, cuando se presentó ante David, ¿qué dice? Se postró hasta el suelo con un profundo respeto. Y mira esto que a veces parece un detalle que a veces pasamos de largo, pero aquí hay cuestiones preciosas. Versículo 5, versículo 6, ¿sí? Porque David, ¿sabes qué hace? Lo llama por nombre. ¿Lo llama cómo? Por su nombre. Y cuando te dé el significado del nombre te vas a asombrar. Lo llama por nombre. ¿Y sabes quién nos llama por nombre? Juan 10:3. El Señor Jesús dice, el portero, hablando de verdad de este extraordinario pasaje donde hace alusión al rebaño y él como el buen pastor y él como la puerta, ¿verdad? El portero le abre la puerta, dice, y las ovejas, que dice, reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas, ¿por qué? Por su nombre y las lleva fuera de él, familia. ¿Sabes qué pasó cuando yo vine? ¿Cómo fue la recepción? Él me dijo, por mi nombre. Él conoce tu nombre y Él nos llama por su nombre. ¿Sabes por qué? Porque a los que llama por su nombre son suyos. Y mira, no solamente le llama por su nombre, atención, seguimos en el verso 6. Y le dice, Mefiboset respondió, yo soy tu siervo. Versículo 7. Lo vas a leer fuerte conmigo. 1, 2, 3. ¿Qué le dice? No tengas miedo. ¿Qué le dice? No tengas miedo. Wow. No sé qué pasó en tu historia. No sé qué traumas y situaciones te hayan acontecido. Mira, todos tenemos tal vez historias de terror.
pero definitivamente también estas palabras ya las puedo hacer mías. ¿Sabes qué es lo que el Señor primeramente hizo en mi vida? ¿Sabes qué es lo que hizo? Me dijo, no temas. Entonces tal vez el día de hoy necesitas una nueva recepción, porque a lo mejor ya se te olvidó que cuando te encontraste con tu Señor, lo primero que Él trató fue esa emoción que te estaba dominando, que hoy teme tu corazón. ¿Por qué te afliges? ¿Hay temor a la muerte? ¿Hay temor al fracaso? ¿Hay temor al divorcio? ¿Hay temor a que los hijos no salgan como tú quieres? ¿Hay temor por la economía? ¿Hay temor en el negocio? ¿Hay temor a qué? Dios quiere decirte, no temas. Nuevamente cito el Evangelio de Juan, capítulo 14, 1 al 3. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Cómo vas a generar una, digamos a decirlo, una defensa frente a ese temor que puede estar gobernando el día de hoy tu corazón? Aquí está el antídoto. ¿Qué dice el Señor? Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Cuántos el día de hoy decidimos confiar en nuestro Señor? ¿Estás de acuerdo que es una decisión? ¿Sí o no? Muchas veces yo me he sentido, voy a decirlo así, como aquel que se va a aventar del paracaídas. Y la verdad no sé si va a salir, honestamente, objetivamente te diría, sí, yo puedo decirte que por muchas probabilidades sí va a salir, pero la verdad el salto es un salto de fe. Y yo te quiero decir, salta, porque sí va a salir el paracaídas. Salta, porque si hay alguien abajo que te está esperando. ¿Cuántos podemos darle un aplauso fuerte al Señor? Confía en Dios y confía también en mí. Dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Mira qué promesas. Si no fuera así, está diciendo el Señor, no, no soy mentiroso. ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Gracias, Señor, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Si a lo mejor habías olvidado cuál es tu destino, hoy te quiero recordar que si tú estás en Cristo, este es tu destino. Las grandes noticias es que el Señor ya se nos adelantó. ¿Y sabes por qué se nos adelantó? Porque está preparando ese lugar. ¿Por qué? ¿Qué crees? Porque ahí vamos a estar. ¿Cómo lo dijo? Para siempre. Y Él un día va a volver. Para que siempre estemos donde Él ha preparado. La historia entonces de Mefiboset también es mi historia, porque no solo me llama por mi nombre, no solo me quita el temor, sino también que me promete algo maravilloso. Versículo 7, seguimos leyendo. Mi intención, dice David a Mefiboset, mi intención en mostrarte mi bondad por lo que te prometí, por lo que le prometí a tu padre, ¿verdad? ¿Recuerda? Partíamos de ese gran vínculo que tenía la amistad de Jonatán y David. Dice, atención, te daré todas las propiedades que te pertenecían a tu abuelo y comerás aquí conmigo. ¿En dónde? ¡Wow! ¿En dónde? Dilo fuerte, a la mesa del rey. ¡Wow! Pero no olvides de dónde venía. Miseria, lo de Bar. Y ve el contraste, de la miseria. ¿A dónde? ¿Sabes? Es que a lo mejor dato, tienes que saber este dato. En la mesa del rey no come cualquiera. Y más en este tiempo, hablando culturalmente, ni aún los más allegados y los más reconocidos tenían ese privilegio.
¿Por qué? Porque es un alto honor aquel que es invitado a la mesa del rey. Es un más alto honor aquel que se convierte como mayor distinción, ojo, en la cultura judía, cuando se toma la mesa y tiene ese tiempo, voy a decirlo, ese grupo de conexión. Sí. Por si pensabas que grupos de conexión nada más es de relleno, pues ¿qué crees? Si tú no, hasta el día de hoy, tú no has tenido la oportunidad de estar con nosotros en grupos de conexión, te estás perdiendo de algo importantísimo. Bueno, ¿y cuánto más si esa conexión se trata ni más ni menos con la persona más importante? En el caso de este reino era David. Pues ¿qué crees? De igual manera en mi historia, el Señor de mi inmundicia me llama. Para mí el Salmo 23, por eso, mira, cuando yo entiendo este contexto cultural, el Salmo 23 no es para mí cualquier cosa, ¿eh? Aderezas mesas delante de mí. ¿Alguien ha entendido ese versículo? Wow. Familia, la gran verdad, ve cómo toda la palabra de Dios está conectada. Ve esta verdad. Pablo dice a la iglesia en Éfeso: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a otros, tal como Dios, ¿qué dice? Los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Por qué pongo este versículo? Porque David hace puntual mención que él se encontraba haciendo eso, no solo porque era un hombre de buen corazón, sino porque tenía un qué, había hecho un compromiso. ¿Con quién? Con Jonatán, su amigo. Familia, Pablo nos dice que Dios nos ha perdonado. ¿Sabes por qué? Por la obra de Cristo Jesús, no por nuestra chula cara, no porque lo merecíamos. ¿Sabes por qué nos perdonó? Por su Hijo. Y sabes, cuando Él nos ve, a diferencia de antes, ¿sabes qué es lo único que Él percibía en nosotros? O éramos sujetos. Pablo también lo dice: sujetos a ira. Te tengo noticias: si estás en Cristo, Dios no está enojado contigo. ¿Sabes por qué? Porque ve la sangre de su Hijo en ti. Has sido perdonado, has sido reconciliado. Se han roto toda pared que se ha interpuesto entre esa relación. Y ahora puedes ir al Padre por medio de Cristo Jesús. Dime si no son extraordinarias noticias. Ahora, pero sigo en mi desarrollo. Porque la bondad que se le muestra, le dice: estás en la mesa. Pablo también dice en Romanos 8:15 al 17: y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que otra vez los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora le llamamos Abba, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos. ¿Sabes por qué pongo esto? Porque cuando ya no te dije quién se sentaba a la mesa del rey, o quién se sienta quién se sentaba culturalmente en estos tiempos el rey. Vuelvo a repetir: era el más alto honor que alguien podría distinguir, tener la oportunidad de comer con el rey. ¿Quién comía con el rey? Solamente sus hijos. ¿Quién? 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 Su familia. Aquellos, ya sea por sangre o por adopción. Pregunta: ¿Mefiboset era de sangre? Y cuando le está diciendo a la mesa, ¿qué le está diciendo? Te voy a hacer parte de mi familia. Y yo te pregunto: ¿tú y yo somos de cepa? O sea, hijos, no, o sea, ya entiendes a lo que me refiero, ¿verdad? Nosotros somos hijos. ¿Sí no lo sabías? Porque venimos de las promesas del pueblo de Israel. ¿Sí o no? No. Porque somos gentiles. Y Él nos ¿qué? Adoptó. Por eso ponemos: somos sus propios hijos, dice, el cual nos adoptó como sus propios hijos. ¿Y cómo le llamamos ahora? ¡Wow!
¿Se entiende la conexión? Cuando Mefiboset, vuelvo a coincidir, es mi historia, porque yo no era de las promesas. Como no soy, yo no soy del pueblo literal del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sería entonces judío. Yo fui adoptado. Yo fui injertado. ¿Te acuerdas de la serie de Israel que vimos? ¿Sí o no? Yo no estaba en la lista. Ya se estaba yendo el camión, ¿verdad? Y por repente se paró y dije, hey, súbele, ahí hay un monstruosito por ahí, trépate. Y me colé. ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Buenos días, Mefiboset. Ahora estás a la mesa del rey. Alguien dele un aplauso. Estás a la mesa del rey. Eres su hijo. Te toca el banquete. Eres parte de esa élite en la cual el Señor, por gracia de la miseria, a la mesa del rey te ha llevado. Eres su hijo. Así que dice Pablo, como somos sus hijos, también somos ¿qué? Wow. ¿Qué eres entonces si eres su hijo? Dilo fuerte. Heredero. De hecho, dice Pablo, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también tenemos que, porque solo hay que poner el balance, ¿verdad? Porque a veces pensamos que, como soy el hijo, entonces yo soy un junior. ¿Qué crees? No, el Señor no tiene juniors. Mira cómo nosotros somos los encargados de nada más, como dicen, lo que nos conviene. Pablo dice, sí, de participar de su gloria. A ver, léelo fuerte también para que nadie diga que estoy poniendo palabras, ¿verdad? 1, 2, 3. También debemos, fuerte, a ver, vamos. También debemos participar. Eso ya no me gustó, ¿verdad? Claro que sí, familia. Porque ¿cuántos saben que aún los sufrimientos nos hacen madurar? ¿O no? Porque hoy decimos de un junior, porque son chicos malcriados, que todo les dieron, que no se saben valer por sí mismos, como decimos, son hijos de papi, ¿o no? ¿Verdad? Se les dice así, ¿verdad? Y que no pueden valerse por sus propios medios y son los más arrogantes, sangrones, y como quieras ponerle el adjetivo, pero que son un dolor de cabeza. ¿Y tú crees que Dios quiere juniors en sus hijos? ¿Que se crean que todo lo merecen? ¿Verdad que no? Y necesitan disciplina. Familia, bienvenido a los padecimientos por Cristo, porque eso no te va a destruir, te va a hacer crecer, te va a hacer madurar, te va a desarrollar como el hijo o la hija de Dios que necesita, ¿verdad?, ser como el mismo Señor lo hizo. Aquel, dice el autor de Hebreos, que siendo el hijo de Dios aprendió, ¿sí? Lo que es, otras versiones dicen la misma palabra de obediencia la toman como disciplina. Qué increíble. ¿Seguimos, familia? Estoy llegando al último proceso. ¿Cómo se llamó el primer proceso? Condición. Segundo proceso, wow, qué recepción, ¿verdad que sí? Pues no nos levantó, termino con esta cita que habla de la misma verdad que estamos desarrollando junto con Cristo y nos sentó. Mira, me encanta. Porque ¿dónde se sentó Mefiboset? A la mesa del rey. Y aún en esta misma conexión, te digo algo, teológicamente tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales. O sea, ¿tu posición cuál es? Soy hijo. Y yo me siento. ¿Con quién? Con el rey. Wow. Y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Wow. ¿Te emociona? Tercer y última proceso en esta historia, que es mi historia. ¿Cuántos ya pueden decir que también es mi historia?
Y a lo mejor el día de hoy dices, voy a ir al registro porque ya me voy a cambiar el nombre. Me voy a llamar Mefiboset. Y conmigo, la transformación. Dios nos deja igual. Pregunta, ¿eres el mismo de hace un año? Te digo algo, yo espero que no. Porque si eres el mismo, entonces lo que tienes es una religión que a lo mejor no te está ayudando de mucho. Y sería muy bueno que te replantearas. Porque yo puedo venir amargado. De hecho, creo que tenía un grado de amargura en mi vida. ¿Y qué crees? Ya está menos. Mi esposa dice, sí, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero sigo siendo transformado. Y te digo algo, y quiero seguir siendo transformado. Porque este mundo no necesita más, como a veces pensamos, ¿verdad? Que así soy, así me hizo el Señor y así soy, ¿qué? No. Tus hijos necesitan un mejor padre. Tu esposo, tu esposa necesita un mejor cónyuge. Esta iglesia necesita mejores obreros. No venimos a ser entretenidos. No estamos aquí para pasar lista. No venimos aquí nomás porque es domingo y es parte de la tradición. ¿Cuánto de esa transformación? Porque si tú no te aperturas esta transformación, vuelvo a repetir, entonces Dios no está invirtiendo en nadie en balde. Dios está haciendo una obra poco a poco. Yo sé que en algunos parece que no, pero sí, aunque no lo creas, sí. Y necesitamos dejarnos aperturar. En la vida de este hombre, mira lo que pasa. Estoy llegando al punto. Una vez que ya le dijo el lugar, lo colocó en el punto, ¿verdad? Dice, entonces, verso 9, el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, le dijo, le he dado a tu nieto, a tu amo, todo lo que te pertenecía a Saúl y a su familia. ¿Qué es lo que hizo? Y conmigo, una obra de reconstrucción. ¿Estás de acuerdo? ¿Había perdido? Mucho. ¿De quién era hijo? ¿De quién era nieto Mefiboset? Hijo de Jonatán, nieto de Saúl. En su momento, ¿quién fue? El rey de Israel. Y entonces, ¿tú crees que no tenía, voy a decirlo así, ¿tú crees que no era fifí? ¿Tú crees que no tenía cuestiones, verdad, propias de lo que era culturalmente? Claro que sí, pero todo eso se había ¿qué? Perdido. ¿Por qué? Porque habían matado a su padre. Habían matado a Saúl también. Y entonces, ¿sabes qué es lo que Dios hace? Dios empieza a reconstruir. Dios empieza a reparar todos los daños. ¿Y sabes con qué empieza? Con la identidad. ¿Sabes por qué? Porque Mefiboset, ¿cómo se percibía? Lo leímos, ¿verdad? ¿Como un qué? Como un perro. Y a lo mejor hoy todavía, hasta el día de hoy te sigues percibiendo como eso. Si el significado de Mefiboset fuera ese, entonces digo, pues se percibe como es, pero ¿qué crees? Aquí viene el nombre de Mefiboset. ¿A qué edad le pasó el accidente a Mefiboset? ¿Tú crees que su papá no pensó cosas buenas para él? ¿Sí o no? Su papá era un gran hombre, ¿verdad? Mefiboset, mira, me encantó porque aún hay una propuesta de muchos eruditos que coinciden que el nombre Mefiboset originalmente era Meribaal. Y ahorita te digo qué significa también eso, pero ojo, Mefiboset es aquel que destruye la vergüenza. Y Meribaal, muchos eruditos dicen que en realidad era Meribaal. ¿Sabes por qué? Porque la principal vergüenza para el pueblo de Israel en ese entonces, en los tiempos donde Jonatán, Saúl estaban, era precisamente el dios cananeo llamado Baal. Meribaal quiere decir el que destruye a Baal. Wow, pregunta, ¿qué planes tenía Jonatán para Mefiboset? ¿Qué planes tenía? Destruir el oprobio, destruir la vergüenza, la afrenta de Israel que representaba el lastre. Familia,
Tú tienes un propósito desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes para qué? Para que de igual manera te conviertas en un Mefiboset, en un destructor de la vergüenza, de la afrenta que tal vez generacionalmente vienes arrastrando. Tal vez en tu línea generacional solo ha existido el adulterio. Tal vez en tu línea generacional solo ha existido la hechicería y la brujería. Tal vez en tu línea generacional solo existe la deuda, la pobreza y toda la cantidad de adjetivos negativos. Pero Dios en ti ha visto un Mefiboset, aquel que antes de percibirse así, primeramente trata desde una recepción, dándole todo lo que Él nos ha dado, que te ha invitado a la mesa a ocupar el lugar de hijo y que Él desea seguirte transformando. Porque si tú lo crees, tú serás un destructor o alguien que destruye la vergüenza. Alguien que destruye a Baal. Alguien que acaba con la afrenta de tu línea generacional para la gloria de Dios. Si tú has creído esto y dices, esta es mi historia, te voy a invitar, ponte de pie.